Hola, soy Miguel y esto es Spanish Input, un canal donde puedes aprender español con dibujos animados y lecciones de fonética. Hoy vamos a hablar de una gran diferencia entre el español y el inglés, y es la diferencia entre la consonante D española y la consonante D inglesa. La diferencia es tan grande que una D española puede sonar como una TH para un hablante de inglés y una D inglesa puede sonar como una R para un hablante de español. De hecho, una de las preguntas más frecuentes en este canal es: ¿realmente hay una D ahí? No puedo escucharla. Y eso es porque la D española no suena como tú esperas que suene. Suena de una forma completamente diferente. Por ejemplo, si yo pronuncio mora, mora, quizás un hablante de inglés escucha esto. Pero lo que yo en realidad estoy pronunciando es esto. Mora. Pero ese sonido en la mente de un hablante de inglés es una D. Pero para un hablante de español es una R. Y lo contrario, si yo pronuncio hada, hada, quizás en tu mente yo estoy pronunciando esto. Pero lo que en realidad estoy pronunciando es esto. Hada. Esto pasa porque este sonido que estoy pronunciando aquí, hada, para un hablante de inglés es una TH, pero para un hablante de español es una D. Y este sonido a veces puede ser más débil, a veces puede ser tan débil que desaparece por completo. Por ejemplo, en la palabra ensalada. Ensalada. La pronunciación exacta de esta D varía entre una fricativa, ensalada, una aproximante más suave, ensalada, o puede desaparecer por completo, ensalá. De hecho, en Chile prácticamente nadie pronuncia ensalada. En Chile la gente pronuncia ensalá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estas diferencias tan grandes en el sonido de una D entre el español y el inglés? La razón está en la posición de la lengua cuando pronunciamos la D española y cuando pronunciamos una D inglesa. Cuando nosotros pronunciamos una D española, la lengua está en los dientes. Lengua en los dientes. En cambio, cuando pronuncias una D inglesa, por lo general, la mayoría de los hablantes de inglés tienen la lengua tras los dientes. O sea, justo detrás de los dientes superiores. Por eso en inglés, la pronunciación, por ejemplo, de day, suena un poco más percusiva que en español cuando decimos día. No sé si lo puedes ver, pero yo tengo mi lengua en los dientes cuando pronuncio día. Bueno, estoy exagerando un poquito. Pero en inglés la posición de la lengua es muy diferente. En inglés, la mayoría de los hablantes no toca los dientes cuando pronuncia una D en day. Vamos a ver un clip de una lección del curso Spanish Input que te va a mostrar de forma más clara esta diferencia de posición de la lengua. La D inglesa es alveolar. La punta de la lengua
presiona el borde alveolar. Cuando pronuncias la D inglesa, la lengua no toca los dientes superiores. En cambio, la D española es dental. La punta de la lengua presiona los dientes superiores. En la descripción voy a dejar un enlace a el video completo de esta lección. Ahora, esto parece una diferencia pequeña. Lengua en los dientes, lengua detrás de los dientes, no parece algo muy grande. Y de hecho, cuando yo pronuncio día versus day, no es una diferencia muy grande. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay una diferencia tan grande en las palabras que vimos antes? Esto pasa porque tanto la D española como la D inglesa se debilitan cuando están en medio de dos vocales. Las dos se debilitan y se debilitan de formas completamente diferentes. La D española se debilita en el espacio, mientras que la D inglesa se debilita en el tiempo. Las dos se debilitan en dimensiones completamente diferentes. La D española se debilita, se vuelve más suave en el espacio, y la D inglesa se debilita, se vuelve más suave en el tiempo, en la dimensión tiempo. En español, cuando yo digo helado, esta D sigue estando muy cerca de los dientes, pero no necesariamente toca los dientes. Helado. La lengua solo se acerca a los dientes, pero no necesariamente los toca. Helado. Por eso digo que la D española se debilita en la dimensión espacio. Hay una distancia entre la lengua y los dientes. Cuando yo digo día, mi lengua está tocando los dientes. Día. Pero en helado se debilita, es más suave y la lengua ya no toca los dientes. Ahora, la D inglesa, veamos unos ejemplos de cómo se debilita en el tiempo. Cuando tú dices day, hay un contacto de aproximadamente unos 100 milisegundos. Puede variar, 80, 100 milisegundos. Pero cuando un hablante de inglés dice good enough, esta D tiene un tiempo de contacto más corto. Puede ser tan baja como unos 20 milisegundos. Good enough. Es solo un golpe rápido de la lengua al borde alveolar, que es este borde, este ridge, que está justo detrás de los dientes de arriba. Ahora, esto no es blanco y negro. Esto tiene tonos de gris. Estos dos sonidos, una D y una R, existen en un continuo. Y a veces pues tenemos 30 milisegundos, 40 milisegundos. Cuando el tiempo de contacto de la lengua es más largo, suena más como una D, y cuando el tiempo de contacto es más corto, suena más como una R. El símbolo fonético para este sonido es este. Es como una R, pero sin el cacho de arriba. De hecho, creo que lo llaman anzuelo. Sí, es un anzuelo. Good enough. Day. Y aquí el símbolo fonético, por supuesto, es una D. Ahora, aquí el símbolo fonético es una D
Y aquí el símbolo fonético es este símbolo que es como una D con un palo arriba. Esto pasa más en el inglés americano, pero también lo he escuchado en el inglés británico. Good enough. 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 Incluso una profesora de inglés británico del canal English with Lucy, ella también usa este sonido, esta R, en la frase good enough. Good enough. Good enough. Good enough. Hablemos un poco más de la the española en palabras como helado. Es variable. Puede ser helado, helado con un sonido bastante fuerte, fricativo, prácticamente igual a la TH de they, them en inglés, o puede ser más suave, helado, helado, helado. Es posible que tú ya no escuches ningún sonido, pero cualquier hablante español puede escucharlo. Por ejemplo, en la palabra que vimos antes, en la palabra hada, hada, yo puedo pronunciar una D muy suave. Hada, hada, hada. Y cualquier hablante español puede escucharla. Y es que este sonido, cuando es bastante suave, más que una consonante, es solo una ligera perturbación en las vocales. Y los hablantes nativos somos muy sensibles a esa ligera perturbación en la fuerza. Somos un poco Jedi en esto. Pero para un hablante de inglés requiere mucho esfuerzo, mucha práctica poder escuchar este sonido. Y esa es la razón por la que algunos estudiantes no pueden escucharlo, especialmente en la palabra de cuando está después de otra vocal. De hecho, vamos a ver un clip de un video de Input Comprensible que he creado donde tenemos exactamente esto. Vamos a verlo. Quiero ese de ahí. Quiero ese que está ahí. Vamos a ver otra vez ese clip, pero ahora con subtítulos. Quiero ese de ahí. Quiero ese que está ahí. La frase que escuchaste fue, quiero ese de ahí. Quiero ese de ahí. Aquí tenemos una D en medio de dos vocales y en este contexto puede ser súper suave. Quiero ese de ahí. Tengo una estudiante a la que le cuesta mucho escuchar esta palabra cuando está después de una vocal, pero hemos estado haciendo ejercicios de escucha intensiva con los videos de Input Comprensible que estoy creando y ella está mejorando mucho su habilidad para escuchar palabras pequeñas como esta. Esto no es solo teoría. Esto es muy importante, no solo para escuchar español, sino también para que otras personas puedan entender lo que tú estás diciendo. Si tú pronuncias una D al estilo inglés, como en la frase good enough, vas a provocar confusiones. Veamos algunos ejemplos de confusiones que tú puedes provocar. Este es un clip de una lección del curso Spanish Input. En algunos casos, pronunciar R en vez de D cambia una palabra por otra. Escucha con mucha atención estas palabras. Todos, toros, moda, mora, cada, cara, lodo, loro, codo, coro. La América Latina no es lo mismo que la América Latina.
Me gusta la moda no es lo mismo que me gusta la mora. Correr con todos es saludable. Correr con toros no es muy saludable. Por eso es importante que aprendas a pronunciar la D española de una forma similar a los hablantes nativos. Ahora, ¿en qué casos nosotros pronunciamos una D fuerte, como en día? ¿Y en qué casos pronunciamos una D suave, como en helado? La regla general es esta. Tenemos el fonema D. Un fonema es una idea de sonido, es lo que está en la cabeza. Y este fonema se hace realidad, se pronuncia, por decirlo de manera informal, como una D dura, un cierre completo de la lengua contra los dientes, en estos casos, después de n, l o pausa. Por ejemplo, si yo digo un día, vamos a escribirlo acá, un día. En este caso, este fonema D está después de una N. Por eso se pronuncia como un sonido fuerte, un cierre completo. Un día, un día. Un ejemplo de después de L sería el día. El día. Y un ejemplo de después de pausa sería decir simplemente día. Pronunciar la palabra de forma aislada. Día, día. Ahora, en cualquier otro contexto, es una D suave. Ahora, esta es la regla general, pero hay algunas variaciones. Por ejemplo, en Colombia, en el acento de Colombia, también se pronuncia como una D, como un cierre completo, después de la consonante R. Por ejemplo, la palabra perdón. Perdón. En la mayor parte del mundo esta palabra se pronuncia con una D suave. Perdón, perdón. Pero en Bogotá, Colombia, se pronuncia perdón, perdón, con una D fuerte. Otra excepción es Chile. Como ya dije, en Chile, cuando una palabra termina en ado o termina en ada, por lo general esa D desaparece por completo. Por ejemplo, helao, cansao, ensalá. Los chilenos omiten por completo esta D cuando está en palabras que terminan en ado o en ada. Esto no es exclusivo de Chile, también pasa en otros lugares. Si quieres mejorar tu pronunciación y tu escucha del español, únete como miembro del canal y podrás ver lecciones de fonética y lecciones de input comprensible con dibujos animados. Soy Miguel y esto es Spanish Input.